o no le había topado yo en cuenta. ¿Sí? No le había tomado en cuenta. Acá lo mismo, en el foro también hay al final está, ¿no? Finalización de actividad. Escogemos la fecha, habilitamos, escogemos la fecha y hora y podemos activar, ¿sí? Cuando caduca esa actividad, ¿sí? En el caso de las tareas es fácil porque ahí generamos generamos una fecha, ¿no? Un cronograma de cumplimiento. En el caso de acá es como que estuviesen ocultas, ¿no? Esta partecita, tanto en el cronograma como en el foro. Por eso no se encuentra acá. Normalmente sabemos tenerlo aquí en disponibilidad, ¿no es cierto? Pero nosotros también podemos ver la finalización de esa actividad, que es importante, ¿sí? Bien, estábamos en la parte de generar la prueba, ya se generó la prueba. De igual manera, en la prueba habíamos establecido, ¿sí? Habíamos establecido los parámetros de configuración, ¿sí? Es decir, sobre todo la temporalización. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Si es que les damos un tiempo adicional o no. ¿Cuánto dura la prueba? Como les dije, limitar al máximo ese tiempo, tomando en cuenta la consideración fundamental que es una simulación, ¿sí? Lo que usted se demore en realizar esa prueba, eso es lo que nosotros tenemos que poner, ¿sí? Tal vez le podemos poner un poquito más, ¿no? Pero tampoco vamos a ser negligentes a la hora de poner, sabiendo que la prueba es totalmente difícil, y le pongo yo unos 2 minutos nomás para que nosotros inducirles al error, como quien dice. No, tiene que estar cronometrada de acuerdo a lo que usted establece, de acuerdo a lo que usted puede simular, ¿sí? A lo que usted puede contestar, ¿no? Tampoco podemos extendernos demasiado tiempo porque, como les decía, se presta como para poder copiar, cruzarse las preguntas. Lo importante de esto, decíamos, es los intentos permitidos, que se visualice cada pregunta y que adicionalmente sea en formato secuencial. Y la parte de opciones de revisión, en donde activamos solamente las dos últimas, intento y puntos, y eso para que los chicos no tengan acceso a las respuestas, ¿no? Siempre y cuando ya hayan pasado toda la fase y todos los chicos, porque siempre piden un poquito de tiempo, que se les ha caído el sistema y toca abrirles de nuevo la prueba. Una de dos, o les mandamos otra prueba o les activamos la misma prueba. Como no tienen acceso todavía a las respuestas, por eso es que le dejamos así. Una vez que a todos ya no tienen ninguna novedad, ahí sí, habilitamos toditos los puntos y mandamos a guardar, y con eso ellos ya tienen acceso a las respuestas. Pero esto es solamente como es la prueba, nada más. O sea, no está todavía editado el cuestionario, no está hecho nada. Para eso nosotros necesitábamos generar como es nuestra categoría de preguntas, ¿sí? Entonces, venimos acá. Bueno, primero voy a comentar el primer error que cometemos, ¿sí? El primer error que cometemos. Ya generamos la prueba. Obviamente, si yo hago clic en mi prueba, ¿sí? Me dice que yo no tengo cuestionario, que no se han agregado preguntas. ¿Cuál es el primer error que cometemos? Ponemos editar cuestionario y obviamente aquí nosotros podemos escoger agregar nueva pregunta y comenzamos a agregar las preguntas directamente. Si no tenemos cuidado ahí, por ejemplo, cojo opción múltiple, ¿sí? Si no tenemos cuidado ahí, esas preguntas se van a ir agregando, pero sin organización ninguna, ¿sí? No vamos a tener ninguna organización al respecto de ahí. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado, primero que nada, en dónde vamos a agregar esa pregunta. Por eso es que previamente debíamos agregar, ¿sí? Agregar nuestras unidades, nuestras sesiones, dependiendo de cómo usted vaya a organizarse. Si usted le deja únicamente aquí, por ejemplo, en el caso mío, le puse nivelación, eso se va a ir al árbol, a la raíz misma de toda la clasificación. Eso siempre y cuando usted haya hecho categorías. Entonces después resulta que usted no sabe ni qué pregunta es, ni cuál pregunta es, ni de qué unidad, ni nada. Por eso es importante haber tenido una categoría. Entonces aquí escogemos la categoría, por ejemplo, sesión número 1, y comienzo a digitar mi pregunta y hacer todo eso. Pero decíamos, nosotros estábamos revisando ayer otro proceso que consistía justamente en acceder primero a la categorización. Es decir, vamos acá arriba a nuestra ruedita, nos ponemos en más y bajamos acá hasta el final, donde dice banco de preguntas, y ponemos aquí categorías. Aquí es donde vamos a generar todo el árbol de categorías. En lo posible tiene que estar organizado por unidades, por sesiones de trabajo, ¿sí?
para que usted tenga ciencia cierta qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tomando. La idea de esto es tener organizada toda la información. ¿Necesita un poquito más de trabajo? Así es. 30 segundos más, 35 segundos más para agregar una categoría. No creo que nos vayamos más allá de unos 5 minutos en hacer todita esta organización. Pero ya tengo organizada mi información y mis preguntas, que es lo más interesante de esto. Una vez que tiene hecho el árbol de categorías, que es lo que tenemos aquí, procedemos a insertar nuestras preguntas. ¿Sí? Como les decía, el paso anterior, ese también es una manera de ingresar las preguntas. Pero aquí también nosotros podemos agregar nuestras preguntas al hacer clic justo en la sesión que yo deseo agregar. Por ejemplo, aquí en sesión número 1, tengo 0 preguntas. ¿Sí? Si aparece aquí alguna pregunta, por ejemplo, aparece el número 5, quiere decir que usted en esta categoría tiene 5 preguntas que no están organizadas en las sesiones. Por lo tanto, tiene que necesariamente estar en cada una de las sesiones las preguntas de acuerdo al tema que va a tomar. Si usted le manda acá arriba, quiere decir que esas preguntas no están organizadas en ninguna de las sesiones. Está afuera, está en la raíz. Entonces, eso tener muy en cuenta a la hora de hacer. Que sí va a funcionar, sí va a funcionar. No le niego. ¿Sí? Pero el problema es que va a tener regada la información. ¿Sí? Y a la larga eso genera inconvenientes a la hora de generar una prueba, a la hora de poner las preguntas, porque no vas a saber qué pregunta es, de qué unidad fue, de qué sesión fue, etc. Esa es la idea, el objetivo de generar estas sesiones. Al hacer clic en la sesión número 1, ¿sí? Al hacer clic en la sesión número 1, yo puedo agregar una pregunta. Fíjese que aquí dice sesión número 1, incluso puedo cambiar en la sesión, puedo ponerme en la sesión 2 y crear una pregunta. ¿Sí? Como estoy haciendo la sesión número 1, agrego la pregunta aquí. Yo no tengo ninguna pregunta agregada, por eso no me sale un numerito adicional acá. Cuando ya tengo agregadas preguntas, me comienzan a salir números adicionales aquí. ¿Sí? Entonces, hacemos clic aquí donde dice crear nueva pregunta y aquí tenemos una gama bastante amplia acerca de modelos de preguntas que yo puedo poner. ¿Sí? Como le dije, vamos a revisar unas 2 o 3, bueno, las que podamos revisar, ¿sí? Y comenzamos, primero que nada, haciendo clic, ¿no? Haciendo clic sobre la pregunta y aquí nos sale la descripción. Estuvimos ayer comenzando justamente esto hasta que me recordaron que los muchachos también tenían hambre y que tenían que irse al almuerzo. Así que vamos nuevamente con esta partecita, ¿no? Opción múltiple, agregar, ¿sí? Y vamos con la pregunta. Decíamos, aquí es importante en el nombre de la pregunta no poner el enunciado. Por eso mismo aquí dice enunciado. Y esto es lo que normalmente hacen los chicos. Hacemos nosotros, incluso como profesores. Ponemos el enunciado aquí. Si conteste verdadero, pues todas esas cosas ponemos. No, debe ir donde dice enunciado de la pregunta, pues aquí irá. ¿Sí? Acá dice nombre de la pregunta. Normalmente le ponemos el nombre a la numeración de la pregunta. Es que yo, por ejemplo, se me ocurre. Y también tiene que ir usted poniendo los nombres adecuados, ¿no? Por ejemplo, esta es la pregunta número 1 de la unidad número 1 de la clase número 1. Ya depende de usted si quiere poner esa codificación o no. ¿Sí? Yo normalmente, como le digo, de mi experiencia, para saber de qué pregunta es, de dónde está esa pregunta, yo le suelo poner toda la nomenclatura, ¿no es cierto? 1.1.1, por ejemplo. Pregunta de la unidad 1, de la sesión 1, y es ¿cuál pregunta? La 1, ¿no es cierto? Otros, por ejemplo, tranquilamente lo pueden abrir por P1, pregunta 1, y se acabó. Pues ya depende de usted, ¿no es cierto? Sí, cada uno, por ejemplo, tiene su manera de organizar. Yo le sugiero que sigamos eso para que usted tenga la facilidad de reconocer de dónde es esa pregunta. Con eso ya sé que es la pregunta 1 de la unidad 1 y de la sesión número 1. ¿Sí? Pues ya dependerá de usted, si sigue las recomendaciones que yo lo hago. ¿Sí? Pues aquí tenemos la pregunta número 1. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, ¿sí? La pregunta. Voy a inventar alguna pregunta ahí, ¿no es cierto? Que me admita escoger alguna opción. ¿Sí? Por ejemplo, ponemos ahí, defina cuál fue la causa de la división, perdón, defina cuál fue la causa de la división entre los modelos
capitalista y socialista. Se me ocurre poner esto, la verdad es que no sé si está adecuada la pregunta. Capitalista Pregúntale al y Vic. socialista. ¿Ah? Y acá, si es que es necesario poner, por ejemplo, en el caso mío yo planteo 5 preguntas todas las semanas. Eso quiere decir que cada pregunta va a valer 4 puntos. Usted le puede dejar por defecto un punto, pero eso quiere decir que después, cuando ya genere el cuestionario o la prueba, ahí tiene que también que modificarlo, ¿sí? Entonces puede ser que de una vez le defina aquí, como en el caso mío, 4 puntos va a valer esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser 5 preguntas, 5 por 4, 20, y con eso tengo los 20 puntos, ¿sí? Si necesita, por ejemplo, poner una retroalimentación, que es la que nosotros activábamos al final, recuerde, sí, puede poner la retroalimentación, es decir, podemos poner el texto, ¿no? Ahí, el socialismo, esto, otro, y porque el capitalismo por aquí para allá, esa es la retroalimentación respecto de esa pregunta cuando usted ya ha respondido y cuando usted ya ha sido calificado. O sea, usted lo que está poniendo ahí es la contestación a la pregunta, ¿sí? El porqué de la respuesta que es correcta, ¿sí? Aquí podemos poner esta retroalimentación. En el caso de los estudiantes es necesario que ustedes hagan eso. Por eso tenemos un equipo de producción para que llene toditas estas cosas y esas pruebas vayan, pero bien, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí ya vienen, entonces aquí ya venimos con las elecciones, perdón, con las selecciones que usted tiene que escoger, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la causa de la división, bueno, creo que incluso está mal puesta la pregunta, pero bueno, ¿sí? Digamos que sea el modelo industrial, por poner, ¿sí? O la industrialización. Digamos que fue la llegada del hombre a la luna. La explotación del hombre por el hombre. Ah, acá me dice explotación del hombre por el hombre. O sea, del hombre al cuadrado, ¿no es cierto? Del hombre por el hombre. ¿Ah? Y una última, por ejemplo, Pepito llegó al bosque. Obviamente yo estoy exagerando con mis opciones, ¿no? Tienen que ser opciones que relativamente sean similares, que le obliguen al estudiante a pensar, ¿sí? Solamente ahí, por ejemplo, normalmente nosotros trabajamos con 4 opciones, ¿sí? De las cuales 2 pueden ser distractores, ¿sí? Es decir, se parecen, pero no son, ¿sí? Es decir, si cogen esas 2 opciones, quiere decir que absolutamente no saben nada los chicos. Ejemplo, Pepito llegó al bosque, es un distractor, ¿no es cierto? Esa ni de fundas van a escoger, pero yo estoy exagerando, yo les estoy poniendo aquí para que se den cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro distractor sería la llegada del hombre a la luna. Ah, o sea, no, nada tienen que ver en el contexto, pero yo estoy exagerando, no vamos a poner así, pues, ¿no? Serán, serán respuestas que parecen ser, pero que no son, esos son distractores, ¿sí? En el caso de que los chicos escojan, me da la idea de que en realidad no saben nada de la materia. Las otras 2 opciones, sí, las otras 2 opciones, esas sí son, o sea, posiblemente sean verdaderas. Y la pelea está entre las 2 prácticamente, ¿sí? Es decir, posiblemente la una puede ser verdadera. Por ejemplo, modelo industrial y el otro que dijo el compañero, explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Parece como que son, ¿no? Pero no estoy seguro. Solamente la persona que ha leído, ¿sí? El documento base que ha asistido a la clase podrá determinar que sí, en realidad esta es la respuesta correcta. Entonces, fíjese que en realidad estas elecciones no necesariamente le dan resolviendo el ejercicio al estudiante, ¿sí? Son 2 distractores que posiblemente son, pero que en realidad no lo son. Y si escoge eso, quiere decir que el chico no sabe. Y las otras son posiblemente también respuestas correctas, pero solo una de ellas es la respuesta. Es más, ambas son sospechosas de ser casi las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, la persona que sabe más o menos, está en esa dualidad, ¿no? ¿Cuál será? ¿Es esta o es esta otra? Pero la persona que sí leyó, que sí hizo todo el trabajo, obviamente sabe a ciencia cierta, en este caso que fue la explotación del hombre por el hombre, lo vamos a poner. Y a ese le vamos a agregar una puntuación del 100%, ¿sí?
Le agregamos una puntuación del 100%, que quiere decir que si contestó, escogió esa opción, él tiene todo el puntaje, es decir, 4 puntos en este caso. ¿Sí? Es posible, por ejemplo, que yo pueda poner aquí, sí, que yo pueda poner aquí varias elecciones, ¿sí? Depende. Por ejemplo, yo le puedo decir, si es que él escogió esta de la que decíamos del modelo industrial, y dice, parece que sí es cierto es. Entonces yo le puedo dar un puntaje de 50%, ¿sí? Eso quiere decir que no es la correcta, pero se aproxima, ¿sí? Entonces yo le doy un 50%, eso quiere decir que ¿qué? Que si el chico contestó esta, por lo menos se lleva un premio, ¿sí? Un premio de, ¿cómo se van a decir esos premios? Me sé olvidar la palabrita. Un premio de consuelo, 2 puntos, ¿sí? Le puedo poner eso. Entonces, esta configuración ya depende de usted, de lo que le vaya a dar, cuántos puntos quiere darle, si le va a dar el 100%, si le va a dar la mitad, no importa, ¿sí? Aquí, vea, 100%, ¿por qué? Porque es la respuesta correcta. Acá 50% porque algo parece que entendido. Y las otras obviamente cero porque en realidad esos son distractores y nada tienen que ver con la pregunta. Una vez que tiene eso, guardamos los cambios y regresamos. Y ya tenemos nuestra pregunta aquí. Podemos observar la pregunta, claro, hacemos clic aquí en ver y ponemos vista previa. Ya tenemos nuestra pregunta aquí. ¿Sí? Está nuestra pregunta, yo puedo poner ahí, pero si cojo esta y contesto, ¿sí? Entregar y terminar y listo. Fíjese que aquí ya me sale respuesta incorrecta. La respuesta correcta es explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? Entonces, esta información no le va a llegar al estudiante ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros desactivamos esa situación. Esta información le llegará cuando usted active los últimos casilleros de las opciones de revisión. La idea es de que no le llegue esto, porque él ya va a saber, ¿no? Churros, no ha sido esto, ha sido explotación. B, PP, en realidad ha sido, en esa pregunta es explotación. Típico. Entonces, no debemos permitir esos procesos de copia, ¿sí? Como le dije, usted, joven estudiante, ya está del otro lado del río, ¿no es cierto? Ahora ya forma parte de nosotros. Ahora sí va a ver lo que es el profesor, lo que nosotros sufrimos día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está del otro lado. Así que tiene que ponerse pilas en ese aspecto. Este es uno de los modelos de preguntas que nosotros tenemos, de selección múltiple. Recuerde, la selección múltiple no solamente es una respuesta correcta. Puede darle un 50% a la una respuesta, puede darle otro 25% a la otra respuesta, etc. Y que quede una que sea definitivamente la de ser. Es decir, le puede dar también puntajes parciales a la respuesta que escoja. ¿Sí? Pero eso tiene que usted pensarlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que está evaluando? ¿Cómo está evaluando? Y según eso, escoger. ¿Sí? 100% le agrega los 4 puntos. 50%, o 75%, digamos, le da 3 puntos por la respuesta, porque casi se parece. 50% porque, bueno, la mitacita, como quien dice. Y 0% porque en realidad escogió la respuesta que nada tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Fin. Creamos otra pregunta, ¿no es cierto? Vamos con otro modelito. Ahora vamos a analizar el modelo de verdadero paso. Obviamente este no creo que necesite tanta explicación al respecto. Sin embargo, ¿cómo jugamos con estas preguntas? Y aquí viene la capacidad lectora que tiene el estudiante. Algunos lo dicen trampa. El profesor me está poniendo una pregunta con trampa. El profesor me está induciendo al error. ¿Sí? Me induce al error, dicen algunos, ¿no es cierto? Pero no. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner la pregunta, esta es mi pregunta número 2, por ejemplo, de la unidad 1, de la sesión número 1, pero es mi segunda pregunta. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, una preguntita capciosa, porque ya saben los chicos, ¿no? O sea, parece que nosotros cuando ponemos de verdadero o falso, el profesor siempre pone para que sea falsa la pregunta. Ya ni siquiera analizan, ¿sí? Ya saben de cajón que el profesor siempre pone falso, ¿sí? O ya saben de cajón que el profesor siempre pone verdaderas. O que va alternando la una verdadera o la otra falsa, ¿sí? Pero podemos también ponerle una pregunta en donde en realidad, por ejemplo, él tenga que leer y verificamos que lea, ¿sí? Verificamos que lea. Por ejemplo, de las siguientes instrucciones, por ejemplo, una pregunta, ¿no? De completación, por ejemplo. De las siguientes instrucciones, ¿cuál no es? Le está preguntando, ¿verdad? ¿Cuál no es? ¿Sí?
Entonces él tiene que escoger la que no es. Y sin embargo ellos escogen la que es. ¿Por qué? Porque no saben leer. ¿Sí? Entonces ahí estamos, por ejemplo, favoreciendo lo que es la lectura para que ellos lean bien. ¿Sí? Escoja la incorrecta, le ponemos, por ejemplo. ¿Sí? Y ellos piensan que es la correcta y ¡plac! Mal. No es que estamos induciendo al error. Como le dije, estamos tratando de fortalecer que él aprenda a leer correctamente la pregunta. ¿Sí? Entonces, en el caso de estas de verdadero o falso, debemos procurar también esa situación. ¿Sí? Esa situación. Ahora aquí, por ejemplo, obviamente para el ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo, Pepito y el lobo, ¿no es cierto? Y el lobo. Y el lobo. El nombre real de Pepito, ¿sí? Era José, ¿no es cierto? Es José. Conteste verdadero o falso. Una cosa que me estaba olvidando en la primera pregunta es al respecto de que mantenemos el mismo formato, ¿no? Pero no debería ser así. Yo, por ejemplo, recomiendo que una vez que esté puesta la pregunta, marquemos la pregunta, hacemos clic aquí en la y escojamos el encabezado largo. ¿Por qué? Porque ya le voy a hacer notar el porqué de esto, ¿sí? El nombre correcto, Pepito, y el nombre, el nombre real de Pepito era José. Ya, bueno, por poner. Digamos que esta pregunta es falsa. ¿Sí? Entonces aquí escogemos si es verdadera o si es falsa. ¿Sí? En el caso de aquí, por ejemplo, digamos que es falso. Escogemos falso. ¿Sí? O escogemos verdadero. Eso quiere decir que si él contesta, escoge verdadero, no le califica. Pero si escoge falso, sí le califica. ¿Cuánto le va a calificar? El 100% como es de la nota. Guardamos la pregunta y fíjese que ya tenemos aquí nuestra pregunta. ¿Sí? Ya tenemos nosotros nuestra pregunta. Pregunta 2. Fíjese entonces, vamos a la vista previa. La letra de aquí es la misma letra de las selecciones. ¿Sí? La letra de aquí es la misma letra de las selecciones. Pero ¿qué pasa cuando yo escojo mi segunda pregunta? ¿Sí? Vista previa. Fíjese que la pregunta en realidad está con una letra mucho más grande y se diferencia de las posibles respuestas que usted tenga. ¿Sí? Es más, se amplía un poco más grande y se puede leer mejor. Entonces yo recomiendo que escojan en ese apartado justamente el hecho de coger encabezado largo, ¿sí? Para que se le haga más larga. Le puede poner negrita también, ¿sí? También es bueno, ¿sí? Para que se pueda ver con mejor claridad. Esto le digo porque normalmente los chicos no suelen tener computadora y lo suelen hacer desde el teléfono. Y en el teléfono, lastimosamente, sí se pierde bastante, ¿sí? Se pierde bastante, ¿sí? Pero con estas ayudas, usted puede tener una pregunta bien puesta, ¿no? Algunos se han de haber fijado que aquí me comienza a aparecer el texto de la pregunta. Normalmente eso no aparece. Es porque tengo activado aquí esta partecita. Así les va a aparecer. Si usted activa aquí mostrar el enunciado de la pregunta, también le sale el enunciado. ¿Sí? Ya depende de usted. ¿Por qué? Porque ocupa demasiado espacio. ¿Sí? Normalmente, por eso es lo que digo, cuando yo pongo mostrar el enunciado, aquí me salen los números de las preguntas. Pregunta 1, pregunta 1.2, pregunta 1.3, ¿sí? Ya sé que es de la sesión número 1. Y fíjese, ya tengo dos preguntas, ya me apareció entre paréntesis aquí, dos preguntas, ¿sí? No hay dónde perderse, ¿no es cierto? Esta sesión tiene dos preguntas. Si me voy a categorías, fíjese que ahora la sesión número 1 tiene al lado el número 2. ¿Por qué? Porque aquí existen dos preguntas. ¿Sí? Agreguemos una nueva pregunta. ¿Sí? Ahora nos vamos a las de emparejamiento. Agregar. ¿Qué pregunta me toca? No me acuerdo la pregunta que me toca, pero aquí tengo dos preguntas, por lo tanto me toca la tercera pregunta. ¿Sí? Entonces ponemos ahí de igual manera. Pregunta, en el caso mío, 1.1.3. Usted si quiere puede ponerle pregunta 3 o el número 3, como usted se sienta conforme y tranquilo, ¿no es cierto? Enunciado de la pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Enunciado de la pregunta. Por ejemplo, voy a poner una unidad de física. Las unidades de medida del Sistema Internacional
Son 2 puntos. ¿Sí? Bueno, la instrucción tiene que estar clara, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de emparejamiento. ¿Sí? Relacione las unidades de medida o empareje las unidades de medida del sistema internacional con sus respectivos símbolos, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí viene, ¿sí? Aquí viene la pregunta, por ejemplo. En el caso mío, yo pongo longitud. ¿Sí? Y, por ejemplo, el símbolo, digamos, por ponerle, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, relacione las unidades de medida del sistema internacional, ¿sí? Con sus respectivos símbolos, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, yo estoy poniendo aquí, en la longitud del metro, por ejemplo, ¿sí? El símbolo viene a ser la M minúscula. Y por ejemplo acá, yo le pongo, por ejemplo, la masa, que es el kilogramo. Kilogramo. Acá le voy a poner como respuesta la K y la G. Por ejemplo, yo necesito el tiempo, el segundo. Y el símbolo, por ejemplo, es la S. Voy a agregar 3 más. Para eso este botón necesito de aquí, porque solamente tengo 3 preguntas. Necesito más por poner. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, yo le voy a dejar en respuestas algunos elementos sin poner preguntas. ¿Para qué? Para que tenga 3 opciones o 3 preguntas, pero varias opciones. Por ejemplo, la idea de una pregunta es de que le haga pensar, ¿no es cierto? Algunos confunden eso con inducir al error. Pues yo voy a inducir al error. Minuto, por ejemplo. ¿Es una unidad de tiempo? Sí. Por ejemplo, voy a poner, ¿cómo es? En longitud pulgada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Es igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a poner acá milímetros, mm, por poner. ¿Sí? Y guardamos los cambios. Veamos entonces cómo sale nuestra preguntita, que es la pregunta número 3, vista previa. Entonces, fíjese que aquí un metro me permite elegir no de entre 3, porque son 3 preguntas, sino de 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tengo 5, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo. 6 opciones de las que puedo escoger. ¿Sí? Yo no sé nada, por ejemplo, acerca del metro y le pongo MM. Error, ¿no es cierto? Del kilogramo, por ejemplo, tampoco sé nada y resulta que le pongo la M. Y del segundo, esa sí me sé, ¿no es cierto? Y sin embargo le pongo ¿cómo es la S de segundo? Y listo. Y he contestado. Obviamente, si es que usted tiene que tratar de ponerle aquí de acuerdo a la calificación. Por ejemplo, si esta pregunta vale 4 puntos, ponga 4 opciones. Porque aquí, por ejemplo, lo que le va a salir es que cada pregunta correcta le va a salir a 33.33%. ¿Sí? Eso quiere decir que cada pregunta valdrá menos, un poquito más de un punto, ¿no es cierto? Para tratar. Entonces, ahí es donde se presentan esos errores, ¿no? No, o sea, no le va a afectar a la nota, pero no tiene interpretación desde el punto de vista matemático. Ya sabemos nosotros los matemáticos que en realidad aquí le va a salir el 33.3%. Pero para el alumno no es tan fácil interpretar eso. Por eso, por ejemplo, si en la pregunta tiene 4 casilleros, igual de 4 puntos, eso quiere decir que cada pregunta vale un punto. ¿Sí? Entonces ya sabe que se equivocó en 2, por lo tanto tiene 2 puntos. Pero si no le pone así, le va a salir que en esa pregunta tiene 2.66. Y ahora no sabrá ni qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué le sale 2.66? ¿Por qué? Porque está prorrateado para las 3 opciones. Entonces, recomendación aquí. Si tiene 4 puntos, pues ponga 4 opciones para poder escoger. ¿Sí? 4 preguntas. Y de las opciones, si es que es posible, ponga de igual manera el doble de opciones. Tiene 4 preguntas, ponga 8 opciones, ¿sí? O al menos unas 2. De tal manera que tenga que escoger, no le ponga pareadas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final, la última posiblemente siempre acierte, ¿no es cierto? Porque es la última que le queda. Pero en cambio acá, conforme va escogiendo, a la larga va a tener un montón de opciones para escoger. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, como les decía, la de emparejamiento. ¿Sí? Otra cosa que me estaba olvidando a propósito también.
es la parte ¿cómo es? De editar la pregunta, ¿no? De ponerle correctamente la pregunta. En el enunciado de la pregunta no solamente va la pregunta, tiene que ir la instrucción, por ejemplo, y eso me estoy olvidando, ¿sí? De los siguientes elementos, ¿sí? De los siguientes elementos, escoja el correcto. ¿Por qué? Porque mi pregunta es de opción múltiple y él tiene que escoger dentro de una gama de datos eso, ¿sí? Entonces esa es la instrucción general, ¿sí? Y nos vamos acá, guardamos el cambio y así debería estar la pregunta. En la 1.1 vamos a vista previa, ¿sí? Y en vista previa vamos a ver ahí. De los siguientes elementos, escoja el correcto, ¿sí? Defina cuál fue la causa de la división, etc. Y él tiene que escoger los correctos. En el caso de verdadero o falso, de igual manera, por ejemplo, es esta de acá, ¿sí? También tiene que estar clara la instrucción, no solamente esto, ¿sí? En el siguiente enunciado, determinar si es verdadera, si es verdadero o falso. 2 puntos, ¿sí? Y ahí estamos dándole la instrucción respecto de la pregunta, ¿sí? Porque si le ponemos la pregunta así nomás, algunos cogen como muletilla eso, no, pues que si no me dice nada, profe, ahí. Pues tiene que estar clarita la instrucción, ¿sí? Bueno, en la de emparejamiento ya le habíamos puesto. Agreguemos una cuarta pregunta para tener 4 preguntitas, por lo menos, una de respuesta corta, ¿sí? Tengo aquí 3 preguntas, voy a poner una cuarta pregunta, ¿no es cierto? En este caso, pregunta 1.1.4. Enunciado de la pregunta. Esta es de respuesta corta. Estas normalmente se utilizan para los casos de completación, ¿sí? Completar el siguiente enunciado, ¿sí? Entonces yo voy a poner otra de física, ¿no? La velocidad es la relación, ¿sí? La relación que existe entre, pongo puntos suspensivos, y el tiempo. Pero nos falta ¿qué? La instrucción, ¿sí? Entonces ahí dice, completar el siguiente enunciado, ¿sí? Enunciado. Entonces, aquí, por ejemplo, le determina, ¿sí? En la respuesta, porque la respuesta es la distancia, ¿sí? Entonces ponemos distancia. Pero hay chicos que escriben con mayúsculas, hay chicos que escriben con minúsculas, para eso es esta partecita de aquí. Lo mismo le va a interpretar, porque a veces si le ponemos mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Hay, por ejemplo, si él escribe distancia con mayúscula, ya no vale la pregunta. Distancia con una mayúscula y otra minúscula, ya no vale la pregunta. Con falta de ortografía, ya no vale la pregunta, ¿sí? Entonces, una de dos, o bloqueamos esta partecita de las mayúsculas y las minúsculas aquí, ¿sí? O simplemente acá también le podemos poner nota, ¿sí? Nota. Use solo mayúsculas, ¿sí? Entonces acá le obliga a usted a que esta respuesta tenga que estar en mayúsculas. Si escribe con minúsculas ya tiene 0 porque no está siguiendo las instrucciones, aun cuando está bien la pregunta. ¿Por qué? Porque usted está definiendo unas instrucciones, ¿sí? Ahora, usted le puede dejar abierto eso. También le puede dejar abierto. Es decir, no ponemos la instrucción, en este caso, le borro la instrucción, le pongo aquí distancia con mayúscula 100%. Como posiblemente escriban con minúsculas le pongo más abajo la otra respuesta. Distancia con minúsculas y pongo también el 100%. O sea, como son algunos ocurridos, la ponen así, distancia, la primera letra mayúscula. Pongo 100%. Y puedo seguir poniendo más cuestiones, ¿no? Bueno, agrego una más. O sea, resulta que mis chicos parece que son del todo mismo, ¿no es cierto? Va a poner La distancia. ¿no es cierto? La distancia ponen con Z. Como está con falta de ortografía, ¿sí? Como está con falta de ortografía, pero a la larga está bien la respuesta, ¿sí? Yo le penalizo, le digo,
No le voy a poner 0 porque está con falta de ortografía. Pero sí estoy exagerando el ejemplo, ¿no? Estoy exagerando. Pero sí le voy a bajar la mitad del puntaje, o la tercera parte. Le pongo el 75% como castigo ¿de qué? De que él no contestó la pregunta. Bueno, contestó la pregunta, pero con una falta ortográfica. ¿Sí? Es decir, cualquiera de las opciones que se le pueda ocurrir al estudiante contestar ya están dispuestas aquí. ¿Sí? Ya están dispuestas aquí. ¿Sí? Entonces, ahí tiene toda la... ¿Para qué? Para que usted no tenga que estar recalificando. ¿Sí? Resulta que se olvidó de poner la instrucción acá. Y resulta que tampoco lo puso acá. Y para colmo acá también le puso con mayúsculas. Profe, pero yo puse con minúsculas. Y me lanza 0. Entonces, a ver, permítame, les recalifico. Toca recalificar. ¿Sí? Entonces, esa es una pérdida de tiempo para el profe, porque ese puede ser no solamente el caso de ese muchacho, sino de todito el curso. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver cómo corregir esos problemas, ¿sí? A todo el grupo. ¿Sí? A todo el grupo le voy a corregir. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros escogemos esta de completar, ¿no? La de completación. ¿Sí? Esta de respuesta corta. Puede ser una respuesta para completar o puede ser una respuesta de una pregunta. Por ejemplo, la unidad de medida de la longitud es, ¿sí? Entonces ahí ponemos como instrucción, conteste la pregunta, ¿sí? La unidad de medida, como sabemos que es una sola pregunta o una respuesta corta, podemos poner aquí, ¿sí? La respuesta. También puede ser utilizada para completar un enunciado o para responder una pregunta, ¿sí? Ojo, no solamente se limita a una palabra, ¿sí? Se puede limitar a un conjunto de palabras, pero ya es un poco más complicado, porque los chicos normalmente usan diferentes artículos, diferentes términos para unir los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces ahí es un poco más complicado la evaluación. Pero eso ya depende de cómo le vaya armando a usted y de si se entiende o no se entiende la pregunta para que la respuesta sea la que usted espera. ¿Sí? Para que la respuesta sea coherente con lo que usted espera. Porque si no es así, le va a tocar recalificar. Y le va a tocar recalificar uno por uno porque la pregunta quedó demasiado abierta y admite múltiples respuestas. Y que las respuestas van a ser verdaderas. Es decir, imagínese lo que es eso. ¿Sí? Recalificar a toditos uno por uno. Me coge el día. Ponemos guardar cambios y tenemos lista nuestra pregunta. ¿Sí? Esta preguntita, ponemos, por ejemplo, vista previa y me sale aquí, vea. Completar el siguiente, bueno, aquí no le hemos puesto, pongámosle también el cito, ¿sí? Lo que les había recomendado. ¿Sí? Coger y ponerle, aquí por ejemplo, puedo poner el enunciado, o sea, las instrucciones, como encabezado largo. Y la pregunta le puedo poner como encabezado medio. ¿Sí? Para diferenciarles. Guardamos los cambios y me vengo a mi pregunta. ¿Me está estorbando esto? Eso. Y me vengo a mi pregunta. Vista previa. Y fíjese, el enunciado está de un tamaño, las instrucciones de un tamaño y el enunciado de otro tamaño. Ponemos la respuesta y contestamos si se fue esa pregunta. Decíamos nosotros que también podíamos, creemos unas 5 dinamos, porque supuestamente la prueba es de 5 preguntas. Otra que también podemos utilizar, a pesar de que eso más está direccionado a lo que es las matemáticas, son las numéricas. Creo que ninguno de las otras asignaturas tendrá este tipo de preguntas, a excepción de matemáticas. Pero en el caso de matemática, ellos ya saben esa situación. Yo me voy a centrar en esta que dice ensayo. ¿Sí? Ensayo. Nombre de la pregunta. En este caso ya tengo 4, pues mi pregunta será pregunta 1.1.5. ¿Sí? 1.1.5. Esta ya requiere un poquito más de tiempo para el profesor. ¿Por qué? Porque tiene que leer, ¿sí?, la respuesta del muchacho para poder calificar. Este tipo de preguntas no se califican automáticamente. De por medio tiene que haber una intervención del docente. ¿Sí? Son preguntas de opinión, son preguntas tipo ensayo, como decimos.
Entonces, para ese tipo de preguntas, usted tiene que poner una instrucción clara al respecto de lo que usted quiere. Puede ser tomado como un ensayo literal, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, una opinión, un criterio, ¿sí? Pero esos criterios también tienen que tener cierto orden, cierta lógica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo le pongo aquí, voy a ponerle de una vez encabezado largo. Respecto de la disminución del presupuesto de la Universidad Central, puede opinar usted al respecto de cómo, ¿sí? De cómo afecta el desenvolvimiento del estudiante, ¿sí? Yo creo que puse respecto al desenvolvimiento del estudiante en torno a su aprendizaje, ¿sí? ¿Tendrá o no tendrá que ver el presupuesto de la universidad con respecto a eso? O sea, no sé, no sabremos. Entonces aquí podemos poner algunas instrucciones adicionales, ¿sí? Argumente, por ejemplo, en qué artículo, ¿sí? Usted ha dado una clasecita de legislación, en qué artículo de la Constitución pongámoslo aquí, argumente su criterio, su opinión, en función de qué artículo de la Constitución, de qué artículo de la Constitución le faculta, por decir, me estoy inventando, me parece que me está faltando cerebro, le faculta, ¿sí? O sea, usted le está dando instrucciones a él. ¿Qué nomás tiene que poner? Por ejemplo, dice, a su opinión, póngale unos antecedentes, ¿sí? Agréguele, por ejemplo, argumentar su criterio con un artículo de la Constitución. 3. De pronto le pone usted, ponga una pregunta al respecto de su opinión que podría resolver, o algo una pregunta que le dé al presidente que le obligue a darnos el presupuesto, por ejemplo. Entonces son 3 cosas que usted va a evaluar ahí y que tienen que haber. Pero aquí, por ejemplo, al menos yo estoy poniendo, ¿sí? Eso quiere decir que, ¿qué? Eso es más o menos como una rúbrica de evaluación. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos estos criterios, más o menos es como una rúbrica de evaluación. ¿Por qué? Porque está diciendo, en su comentario debe haber una introducción, en su comentario debe haber un argumento en función de la Constitución, en su comentario debe haber, por ejemplo, una pregunta que le obliga al presidente a reformular esto del presupuesto. Y esos 3 elementos van a ser evaluados, ¿sí? Como le dije, la pregunta tiene 4 ítems, o sea, vale 4 puntos, por lo tanto debería tener 4 situaciones que usted posiblemente vaya a evaluar. Como le dije, esta pregunta es la más difícil, la que nosotros llamaríamos a usarse más, porque refleja el verdadero aprendizaje del muchacho. Es difícil que ellos se pongan a copiar, porque es una opinión propia al respecto del contenido teórico que usted evidenció en sus clases, ¿sí? Y al respecto de una realidad que usted está proponiendo, que tiene que tener parámetros para que usted pueda calificar. Eso a la larga viene a ser como establecer los criterios de evaluación o establecer una pequeña rúbrica respecto de lo que usted quiere que en ese pequeño ensayo o en esas preguntas, en ese pequeño texto lo tenga, ¿sí? Por ejemplo, también podemos, ¿sí? También podemos limitarle, ¿no? Nota, 2 puntos, ¿sí? Por favor, limitar tu respuesta a 5 líneas, no 5 párrafos, a 5 líneas. Ya depende de cómo usted se vaya organizando, de cuánto tiempo quiera dedicar a esto. Y listo, ¿sí? Y listo.
De esta partecita, por ejemplo, vea, fíjese que aquí nos dijimos 5 líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vea, tamaño de la caja de entrada, le podemos poner 10 líneas, 5 líneas, eso no, depende de lo que usted haya escogido, ¿sí? Límite mínimo de palabras, le puede bloquear las palabras, ¿no? ¿Cuántas palabras puede usar él? Si usa 30, si usa 40, eso ya dependerá de cuántas mismo, ¿sí? Cuántas mismo pueda él responder, ¿sí? Y listo, ver. Por ejemplo, si es que hay alguien que vaya a evaluar que no sea usted, ¿sí? Aquí podremos poner, le podemos poner las instrucciones de prompt, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros vamos a tener un equipo de monitoreo que se va a dedicar a calificar nuestras pruebas, ¿sí? Entonces, podemos ponerle aquí alguna instrucción adicional al evaluador, ¿sí? Que se tome bien en cuenta que el artículo tal es el que debe estar ahí. Que no, si es que ponen el otro artículo, quítenle puntos. Que no ha puesto esto, ¿cuántos puntos le debe quitar? Por ejemplo, podemos tener esa información ahí. Eso depende de usted. Guardamos el cambio y ya tenemos aquí. Veamos cómo se ve nuestra pregunta. ¿Sí? Respecto de la disminución del presupuesto y bla, 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 y aquí tenemos para que nos explayemos poniendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen que estar todos los elementos y en función de eso es lo que yo voy a responder. En función de eso es lo que yo voy a calificar. Estas serían algunas de los modelos de preguntas que nosotros podemos tener. ¿Sí? Stalin, una preguntita. Dígame. Tú dices ahí ejemplo, 5 líneas, pero los jóvenes son pilas. Le ponen el tipo de letra, el tamaño de letra, le ponen a 25. Ya. Fijémonos aquí. ¿Sí? Fijémonos aquí que en realidad él sí puede manipular esto. Pero lo máximo que podría poner es encabezado largo. Entonces, en nuestras instrucciones podemos también poner, ¿sí? Por favor, no manipular el tamaño de letra, ¿sí? Entonces, todo lo que se nos ocurra, nosotros también podemos irnos, o sea, ya sospechando qué es lo que pueden hacer de malo nuestros muchachos, ¿sí? O sea, las pequeñas trampas que decimos, aumentarle el tamaño de letra, cambiarle, ponerle más doble espacio, alguna cosa de eso. Ya tenemos que ir sospechando eso y de una vez o ponemos aquí o simplemente el día de la prueba, porque se supone que tenemos que estar conectados en Zoom y tomarles de ahí mismo la prueba y obligarles a que los chicos prendan la cámara para ver si cómo están copiando por lo menos, ¿sí? Entonces de eso ya depende de usted y ahí en esas instrucciones, por favor, en la pregunta tal tiene que estar así, asado, cocinado, ¿sí? O en su defecto ponerle aquí mismo dentro de las instrucciones, ¿sí? Anticipándose a los posibles errores o ilícitos que se puedan cometer respecto de esto, ¿sí? Porque lastimosamente, vean, como le dije ayer, hay que quitarnos la venda de los ojos. No hay que pecar, ¿no? Al respecto de eso. Tenemos que ser conscientes que esos procesos sí se dan, sí se están dando, ¿sí? Pero la idea del profesor es limitar al máximo esos procesos. De tal manera que se genere un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya tiene que ir cambiando la mentalidad del estudiante, la mentalidad de ustedes, chicos. Sí, ustedes están a puertas de salir, ¿no es cierto? Ya, pero se puede decir que ya son profesores. Es más, cuando usted vaya acá a nivelación, ya no le van a decir su apellido, su nombre, sí, le van a decir listen, sí, vea, listen, no sea malito, los deberes lo pude hacer, ayúdenme. Listen esto. Pero ese listen tiene que ganarse usted. O sea, no le van a decir dicen porque sí, pues tienen que ganarse. Y una manera de ganarse eso es justamente, ganarse estos puntos es justamente diseñando buenos instrumentos de evaluación que sean entendibles, que sean concretos, que reflejen el verdadero aprendizaje, la verdadera enseñanza, lo que usted ha dado. No voy a venir a tomar acá, por ejemplo, cosas que yo no he dado, cosas que ni yo mismo entiendo, ¿sí? Cosas preguntas que me preguntan a mí mismo y no sé ni la respuesta, imagínense. Esos procesos sí se dan, hay que ser sinceros, compañeros. Sí, chicos, sí se dan esos procesos. Pero eso está dentro de lo que infringe la ética, pues. ¿Sí? Nosotros no podemos permitir eso. O sea, si exigimos transparencia de nuestros estudiantes, los primeros que tenemos que ser transparentes somos nosotros como profesores. ¿Sí?
no infringiendo la parte ética al respecto de esto, porque esto también se presta para eso, ¿sí? Se presta para que el profe abuse de las circunstancias. Pero mucho cuidado con eso. Bien, tenemos generadas nuestras preguntas, ¿no es cierto? Ahora es hora de que nosotros las metamos en nuestro cuestionario. Entonces, tenemos aquí, nos vamos a nivelación, nos salimos de ahí, ¿no es cierto? Y nos vamos a donde está nuestra pruebita. Hacemos clic en la pruebita y dice aquí, usted no ha agregado ninguna pregunta. Entonces, ponemos editar y aquí es donde vamos a agregar. Ahora, se supone que de cada pruebita usted debería tener un banquito de preguntas. ¿Para qué? Para que la prueba sea totalmente aleatoria. Es decir, a ninguno de los estudiantes le coincida la misma pregunta. ¿Para qué? Para que esa pregunta y esas respuestas no se filtren entre ellos. Eso implica que al menos deberíamos tener, por lo menos, decíamos nosotros, entre prueba y prueba, deberíamos tener unas 100 preguntas, porque son 40 alumnos y son 2 paralelos. Eso implica bastante trabajo, ¿sí? Por eso es que tenemos nosotros un equipo de producción para que ellos se dediquen a hacer todo eso, ¿sí? Y lo hagan bien. Como le dije anteriormente, no es mandatorio que en cada clase tengamos nosotros, ¿sí? Pruebas, ¿sí? No es mandatorio, ¿sí? Pero sí es necesario, ¿sí? Porque la única manera de determinar si el chico está aprendiendo, está como es, produciendo, ¿sí? Es mediante estos eventos de evaluación. No enfrascarnos solamente en pruebas, no enfrascarnos solamente en tareas, no solamente foros, no solamente cronogramas, tiene que estar todo eso, ¿sí? Cómodamente distribuido durante todo su proceso, ¿sí? Entonces ya depende también de lo que usted planifica, de lo que usted tenga en mente, ¿sí? Para eso nosotros le damos todas las herramientas básicas al menos, ¿no? Porque como le dije, hay otro montón de herramientas que usted puede utilizar. El HP5, por ejemplo, ese le recomiendo. Es una herramienta, pero hermosa para hacer evaluaciones que pueden insertarse aquí, ¿sí? Hay videos tutoriales, vea, investigue, ¿sí? Yo le voy a dejar solamente la pizquita ahí, ¿no? Para que usted vaya e investigue cómo se hacen esas evaluaciones. Por ejemplo, pongo un video tutorial y que ese video tutorial cada cierto tiempo se pause y salga una pregunta ahí. A ver si es cierto que vieron el video tutorial. Y sobre eso se genera una nota. Ahí es donde entra eso, HP5. ¿Sí? Vea, por ejemplo, ahí. Pues con eso yo le obligo a ver el video. O sea, no solamente a que esté el video ahí de adorno, sino que le obligo porque va a haber una nota respecto de eso. Entonces, cada cierto intervalo, ¡plac!, se para ahí, ¿sí? Y pone la pregunta ahí. ¿Respecto de qué? De los últimos segundos, de los últimos minutos del video. Ojo, con estas evaluaciones por medio de videos, tener en cuenta también el tiempo. Más de 5 minutos no se recomienda. Siempre videos cortos, lo más pronto posible, ¿sí? Lo mismo, documentos base extensos, tampoco, ¿sí? Más allá de unas 20 ya es exagerar, 20 páginas por semana es exagerar. Compañeros que ponen libros enteros, artículos enteros, ¿sí? Cosa que solamente de ver el número de páginas que yo tengo ya me da pereza. Ya no atiendo, o sea, ya no me sirve de nada, porque no le estoy poniendo todos los 5 sentidos a ese documento. Los tener en cuenta, ¿no? Los documentos base, los videos, ¿sí? Que tienen que ser concretos, ¿sí? Tienen que reunir las características fundamentales para que nos sirva de algo. Porque lo otro es, vea, poner por poner, ¿sí? O sea, ahí encontré un artículo con un título bonito y sobre eso mando un trabajo. Y ni siquiera yo mismo leí. ¿Por qué? Porque es un artículo de 40, 50 páginas. A mí mismo me dio pereza leer y no leí. Y sobre eso todavía quiero mandar un trabajo y todavía quiero evaluar. Mando a ver un video, escucha, de 1 hora. Imagínense. Ni yo mismo he visto el video. No sé de qué se trata. He de ser coherente también con los procesos de evaluación, ¿sí? Muy coherente al respecto. Entonces yo decía, por ejemplo, voy a ingresar, por ejemplo, asumiendo que tengo todas las pruebas, por ejemplo, no hice un banco de preguntas, ¿sí? No hice un banco de preguntas. Pongo del banco de preguntas, ¿sí? Aquí me va a salir todito los bancos de preguntas, pero, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, normalmente suele estar desactivado esto, mostrar también las preguntas de la subcategoría. ¿Para qué? Para que solamente se visualicen las preguntas de la categoría que voy a evaluar, que en este caso es mi sesión número 1. Fíjese que aquí no me sale ni una pregunta porque desactivé esto. Pero si es que está activo, también me aparecen las de las subcategorías, ¿sí? Y si yo tengo llenado toditas las categorías, me van a salir un montón de preguntas ahí. ¿Cuándo se recomienda eso? Cuando estoy haciendo un examen final, por ejemplo. ¿Sí? Ahí cojo la categoría la primera categoría, la categoría madre, ¿sí? Y ponemos aquí mostrar preguntas antiguas y me salen todito, pero mostrar también preguntas de las subcategorías y me sale todito. No se recomienda que esté activa las preguntas antiguas, porque normalmente nosotros trabajamos sobre aulas recicladas, a veces, ¿sí? Y solemos tener ahí preguntas anteriores, ¿no? De otros procesos, ¿sí? Puede ser que coincidan con los temas, o de pronto, por ejemplo, con el caso nuestro, nosotros, en el caso de matemática, nosotros cambiamos el sílabo, por ejemplo, para este proceso. Consideramos que algunos elementos no estaban acordes a la realidad, por ejemplo. ¿Sí? La realidad de la carrera de matemáticas es totalmente diferente a la realidad de todas las carreras de la facultad. Por lo tanto, algunos elementos que para matemáticas sí son útiles, para el resto de carreras no. ¿Para qué les voy a matar con la propiedad clausurativa a los compañeros de educación inicial si nunca van a utilizar? ¿Sí? Con todo, por ejemplo, con todos los artificios matemáticos y de pronto nunca van a utilizar en la vida, ni en su carrera. Pero sí hay partes de matemática que, por ejemplo, sí van a utilizar. Por ejemplo, la estadística, de ley, porque hay procesos de investigación, ¿sí? Y eso en todas las carreras van a utilizar. Por eso se les da matemática. ¿Ya? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros cambiamos nuestro sílabo, pero eso quiere decir que de pronto puede ser que estemos con las mismas preguntas del semestre anterior que ya no están y van a aparecer aquí. Por eso es que normalmente esto viene, sí, desactivado. ¿Para qué? Para que usted escoja la categoría correcta, que sí sabe que hay 5 preguntas y le salen las 5 preguntas de aquí. ¿No quiere tomar las 5 preguntas? O sea, primero marcamos todas las 5 preguntas porque las 5 voy a evaluar. Pero esta vez digo, no, de las 5 preguntas solo voy a evaluar 4. Y es más, de esta le saco yo. ¿Sí? No hay problema. 5 o 4 las que usted escoja. Y agregamos. Aquí ya me va a salir, bueno, en teoría ya debería, bueno, es que creo que no lo hicimos. En teoría debería, no, sí hicimos. En la primera pregunta, ¿se acuerda que yo puse el puntaje y era 4 y ya me asoma 4? Pero en las otras no les modificamos el puntaje. Se fue con el puntaje por default, sí, por defecto. Es decir, un punto, un punto, un punto. No ha pasado nada, simplemente aquí nosotros tenemos que corregir la opción, ¿no es cierto? Y aquí le voy a poner 4 puntos, enter. Hago clic en el lapicito, 4 puntos, enter. ¿Sí? Ya tengo ¿cuántas preguntas? 5 preguntas. Resulta que aquí tengo 8 puntos. Y digo yo, esta pregunta es facilita. Les voy a dar 2 puntos a esta pregunta. Pero como esta pregunta de acá es bien complicada, ahí le voy a compensar los 6 puntos y ya tengo mis 20 puntos. Lo último que me falta es modificar esta calificación máxima y le pondré los 20 puntos y ponemos guardar. ¿Sí? Verificando que el total de calificaciones también sea referente a los 20 puntos. Ambos tienen que tener lo mismo. Adicionalmente, genero un proceso aleatorio, un proceso al azar. Es decir, activo esto de tal manera que estas preguntas queden reordenadas al azar. ¿Sí? En otras palabras, si están rendiendo en el examen en el centro de cómputo, toditos ahí, la idea es de que el compañero de la máquina 1 no le coincida la pregunta con el de la máquina 2. ¿Sí? En la casa, cuando está el compañero A, está haciendo el trabajo, le sale la pregunta 1, y por más que le llame al otro compañero y le diga, ve, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 1? Algunos dicen la pregunta 1, aunque se supone que están cambiados, pero otros más vivos por lo menos, ve, en la pregunta respecto de la disminución, ¿qué le pongo? Ah, que aún no tengo esa pregunta. ¿Por qué? Porque no le coincidió. Y como tiene limitado el tiempo, es más, entre ellos mismos se van dando azotes. ¿Sí? Ellos mismos van cogiendo y van apagando el WhatsApp porque todo el mundo les está molestando, les están cayendo y no les dejan concentrarse. Y el tiempo es limitado y yo tampoco puedo. Eso les obliga a ¿qué? A revisar a conciencia el material para estar listos, ¿sí? Y poder hacer una prueba decente.
Yo tengo, por ejemplo, en las primeras pruebas, sí, siempre tengo datos totalmente feos, ¿sí? 10 puntos, 12 puntos, 4 puntos, 8 puntos, 0. Pero conforme va pasando el tiempo, yo voy viendo que ellos van adquiriendo habilidad al respecto de qué, de resolver estas preguntas. Me quiero quedar con esta opción, ¿no? Me quiero quedar con esta opción de que van adquiriendo habilidad para resolver o van adquiriendo criterio. Porque la otra es que adquirieron habilidad para copiar. No me quiero yo quedar con esa opción, ¿sí? Debo asumir que en realidad mis procesos de evaluación me están llevando a eso, a que los chicos finalmente entiendan que la clave de esto está justamente en eso, en revisar, en estudiar, en aprender, ¿sí? Y eso les obliga a ¿qué? Con la limitación del tiempo, con preguntas que no sean bajadas del internet, porque para eso si somos rápidos, ¿no? Bla, 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 rapidito, ya sale la pregunta y ya sale la respuesta. Tienen que ser preguntas, baterías de preguntas bien elaboradas, bien rebuscadas, ¿sí? Respecto, pero, o sea, rebuscadas con criterio, ¿no? No estoy diciendo, vamos a poner esas típicas preguntas que nos ponían antes, ¿no? Sí, con punto y seña, como quien dice. No, o sea, me refiero a rebuscadas al respecto de los criterios que tienen que utilizar para poder responder. A eso me refiero con rebuscadas. ¿Sí? Digamos que yo ya tengo mi prueba, y bueno, vamos con otro modelo de prueba. ¿Sí? Voy a borrar todita las preguntas que están ahí. Se equivocó, vea, aquí borramos. ¿Sí? Estoy borrando las preguntas. Y resulta que yo tengo un kit de 100 preguntas. Y necesito ponerlas, ¿sí? Y necesito ponerlas al azar. Entonces, por ejemplo, aquí cojo pregunta aleatoria. Pongo la pregunta aleatoria. Escojo la sesión si es que no la está. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, sesión número 1.5. ¿Cuántas preguntas tengo en mi batería? Yo tengo 5 preguntas, ¿no? Pero digamos que tengo 100. Yo no puedo poner aquí que aleatoriamente me busque 6 preguntas porque solo tengo 5 y me va a arrojar un error. ¿Sí? Si es que tengo 5 preguntas y le digo que aleatoriamente me busque 5, igual me va a arrojar un error. Es decir, el banco de preguntas siempre tiene que tiene que tener un número superior de preguntas de las preguntas que usted manda a buscar. Por ejemplo, aquí, si yo tengo 5 preguntas, lo correcto sería escoger unas 2 preguntas, ¿no es cierto? Es decir, del grupo de estas 5 preguntas, aleatoriamente me va a agregar 2 preguntitas. Pongo aquí clic. Y aleatoriamente se van a agregar esas preguntas a cada uno. ¿Sí? A cada uno. Entre más preguntas usted tenga, más posibilidades hay de que esas preguntas se ordenen al azar, ¿sí? Entre más tenga preguntas. Por eso es necesario que los chicos de monitoreo de producción generen un buen grupito de preguntas para que no se den estos procesos de copia, ¿sí? No les acostumbremos a los chicos a eso, a que todavía tengan como tabla de salvación la copia. Oblíguele, con estos procesos les obligamos a los chicos, reduciéndoles el tiempo, maximizando los bancos de preguntas, haciéndoles realmente al azar a nuestros cuestionarios, aleatorios, de tal manera que ellos no pueden estar preguntando al uno al otro, porque hasta que pregunten el uno al otro ya se va el tiempo, ya se les acaba el tiempo y por lo tanto han perdido valioso tiempo. Eso lastimosamente entienden solo a la mala los chicos. ¿Sí? Es decir, a la segunda, a la tercera prueba, recién han de entender que no hay como mismo copiar, y más bien cuando yo estoy tratando de copiar, estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ahí recién entiendo. Ventajosamente tenemos 12 sesiones y tranquilamente pueden recuperarse eso. ¿Sí? Me olvidé de ponerles una pregunta. Sí, me olvidé de ponerles una pregunta. Y no está dentro de las categorías. Una de dos, nos vamos a la categoría, generamos la pregunta y luego le llamamos o simplemente le agregamos aquí directamente. Agregar nueva pregunta, una de opción múltiple, agregar. ¿Sí? Y para no olvidarme dónde está esa pregunta, ¿sí? Puede ser que bueno, en el caso mío ahorita me sale ahí porque ahí estuvimos, ¿no es cierto? Puede ser que me salga, ¿sí? La por defecto, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que poner ahí y buscar mi sesión número 1. Ahí es donde está mi pregunta. Y ahí voy a poner, ¿no? Pregunta tal, hago el mismo proceso y le agrego, ¿sí?
ya voy a tener una pregunta adicional. O sea, a más de las que yo ya construí, mis 5 preguntas que hice, voy a generar una pregunta adicional. Me acordé de golpe, ¿no? Mientras estuve proponiendo la pregunta, si este tema me olvidé de poner en mi pregunta. Entonces, una de dos, o nos vamos a categorías, o más rápido, hacemos clic aquí, agregamos una pregunta, y listo. Y automáticamente se va a la categoría, y adicionalmente se inserta en el cuestionario. ¿Sí? Se inserta en el cuestionario. Y tenemos nosotros, ponemos, bueno, íbamos a poner, le iba a poner aquí unas 3 preguntitas más para redondearlo, ¿cierto? Sí, voy a poner 3 preguntitas más, ahí está, y le agregamos. O sea, hay 2 aleatorias y 3 preguntas. Usted tiene un examen que es demasiado grande. Por ejemplo, en el caso de matemáticas tenemos la parte teórica y la parte de problemas. ¿Quiere usted diferenciar? ¿Sí? En el examen le quiere poner preguntas de la unidad 1, preguntas de la unidad 2. Digamos que estas 2 preguntas de aquí fueron de la unidad 1. Los pongo aquí en el lapicito, ¿sí? Unidad 1. Enter. Y estas 3 preguntas de acá son de la unidad 2. Los pongo acá, agregar nuevo encabezado para la sección. ¿Cuál? Unidad 2. O problemas o ejercicios, etcétera. Ya depende de usted, ¿no? La unidad 2. ¿Sí? Y listo. Guardamos y veamos cómo está nuestra prueba, como previsualización. Vista previa. ¿Sí? Comenzar el intento. Y fíjese que ya aquí en mi navegador aparece unidad número 1, pregunta 1, pregunta 2. Unidad número 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Puede ser, por ejemplo, que en una clase usted haya visto 2 temas. ¿Sí? En la primera parte de la clase usted vio socialismo. En la segunda parte vio capitalismo. Entonces la primera parte le pone ahí como título socialismo y hay 5 preguntas. Y en la segunda parte le pone el capitalismo y hay otras 5 preguntas. ¿Sí? Entonces todas estas comodidades les podemos dar a los chicos, ¿no? ¿Sí? Les podemos dar a los chicos para que sepan, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, no sé si es que es socialista o es capitalista, ¿qué también será? Pero ya le damos esa idea por lo menos de que esta pregunta es relativa al socialismo o relativa a la unidad 1 o a la unidad 2. ¿Sí? Son pequeñas ayudas que usted puede poner para que se vayan diferenciando sus cuestionarios. Bueno, en el caso de aquí, por ejemplo, me parece que me va a tocar irme a mi aula virtual para hacer algunos procesos, por ejemplo, de corrección. Yo tengo acá ya mi pruebita número 1. ¿Sí? Aquí está mi pruebita número 1. Ya una vez que han dado la prueba, viene acá, prueba número 1. ¿Sí? En el no, es que no han dado aquí. No, estoy en la 2.1. En la unidad 1, aquí está mi pruebita 1. Y me informa alguna cosa, ¿no? Este cuestionario se cerró el 9 de diciembre a las 22:37. Me dijeron que les ponga la prueba a las 22:30 porque todo el mundo trabajaba, ¿sí? Llegaban de la misa, de la novena, pónganos a las 22:30. 7 minutos, claro. Límite de duración, 7 minutos. Intentos, 53. Son 53 alumnos que yo tengo. Y ellos ya dieron la prueba, ¿sí? Me vengo acá a la ruedita y hago clic aquí en calificaciones. Hago clic en calificaciones y tengo toditos los puntajes de los muchachos, incluido al final el promedio, 9,23 sobre 20. Primera prueba de física, he hecho letra, da ganas de botarse por la ventana, porque uno se mata estudiando para darles una clase plena, bonita. Se les toma una prueba, pero y eso que estamos en virtualidad, y eso que supuestamente copiamos. Y mal el profe de decir ahí. Malísimo ese profe. ¿Sí? Esa es la primera opción. Pero, como le dije, vienen de procesos que se confían demasiado. Sí, se confían demasiado. Entonces, profe, ¿sabe qué? A mí se me colapsó ¿cómo es la prueba? ¿Sí? Ni bien entré y se me cerró. Veamos si es cierto. Aquí le sale exactito. Fulano de tal, 6 minutos 46 segundos. No, señorita. Usted ha dado la prueba y se demoró 6 minutos. No corresponde. Pero si es que aquí le sale en realidad, ¿no? 1 minuto.
quiere decir que se le colapsó, pero igualmente tiene nota. Entonces ahí lo que procede es obviamente a eliminar la nota de ella. Marcamos aquí, ¿sí? Venimos acá al final, ¿sí? Y ponemos eliminar intento seleccionar y le eliminamos. Eso quiere decir que se resetea la prueba de ella y tiene la posibilidad de volver a dar. ¿Sí? La misma prueba. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, aquí nosotros hacemos? También podemos revisar la prueba, ¿no? Profe, ¿sabe qué? Yo en la segunda pregunta no estoy de acuerdo con mi nota. ¿Sí? No estoy de acuerdo con lo que refleja ahí. Considero que la prueba es esto, otro, por aquí, por allá. Puede ser que se ha equivocado usted. Se equivocó usted en proponer la pregunta. Entonces viene acá, pone revisión y puede ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ha contestado y todas esas cosas. ¿Sí? Y resulta que en esta preguntita en particular, ¿sí?, ha escrito experimental con S, por ejemplo. Y el sistema le arroja como error, porque está mal escrito. Usted, primero que nada, aquí en educación es vital la ortografía. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, nosotros, está mal la ortografía, tiene 0, así se pare de cabeza. Porque la ortografía tiene que ser base fundamental del docente. No se puede admitir eso. Pero digamos que se admitió. Y necesito recalificar, ¿no es cierto? Me toca recalificar esa pregunta. Entonces, aquí, donde está completo, primero que nada, dos opciones de hacer esto. Podemos editar la pregunta, ¿sí? Y corregir, si es que yo he cometido el error, corrijo aquí y le mando a guardar, ¿sí? Una vez que ya está guardada la pregunta, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ah, no, acá está. ¿Sí? Regreso acá y ya está corregida la pregunta. Y por lo tanto, puede ser que ya a él le marque también como bueno. Pero solamente le va a marcar a él porque está revisando a él. ¿Sí? Se necesita recalificar a toditos. Entonces, una vez que usted ha modificado la pregunta, ha corregido la pregunta, ahora sí procedemos aquí a recalificar a toditos. Y automáticamente se recalifica conforme usted ha corregido esa pregunta. Ahora, si el error es solamente de él, ahí sí hacemos el proceso de recalificación solamente a él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí, escribir comentario o corregir la calificación. Hacemos clic aquí, ¿sí? Y podemos ponerle un mensaje, ¿no? ¿Sí? Digamos que él está mal. Le puedo poner aquí un mensaje. No tiene razón por esto, por esto, por esto otro, así que se va incluso con 0. ¿Sí? Procesos de recalificación incluso admiten que usted le baje la nota. Eso es, por ejemplo, cuando uno se nota que en realidad han copiado. Ejemplo, una vez me pasó esta situación a mí con mi curso. Resulta que se me quedó olvidado la cuestión en un paralelo. Yo tenía 2. En un paralelo se me quedó olvidado la cuestión de que el cuestionario quedó abierto con preguntas y respuestas ahí mismo. Sí, la secuencialidad también se vio afectada y por lo tanto procedí a recalificar. ¿Sí? Los chicos que regresaron en la navegación, ¿sí? Los chicos que regresaron en la navegación tienen 0 porque se regresaron, averiguaron la pregunta y pusieron la respuesta correcta. Entonces ahí ponemos aquí. Aquí en el tiempo puedo ver que usted, a pesar de que la última respuesta fue contestada a los 6 minutos, la primera respuesta fue contestada también a los 6 minutos. Quiere decir, o sea, que se regresó, ¿no es cierto? Y le puse 0. O también puede ser que tiene razón el chico, ¿no? Sí, tiene razón. 4 puntos, guardamos y ya le sale la nota corregida. O bien le corregimos para favorecerle, o de pronto puede serlo. No, no tiene razón, sigue con el 0. ¿Sí? Entonces así corregimos notas personales, ¿sí? Recalificamos a personas. A las grupales de cuando usted se ha equivocado en el cuestionario y necesita recalificarles a todito el curso. ¿Sí? ¿Cuándo se dan esos procesos de recalificación total a todo el curso? Cuando ha habido un error. Por ejemplo, su cuestionario está mal propuesto. Por lo tanto, nadie va a poder sacar buena nota. Eso quiere decir que no es culpa del estudiante. En ese caso, sí, en ese caso se les da el 100% a todos. Hayan contestado bien o hayan contestado mal. Aunque si está mal hecho el cuestionario, quiere decir que está mal como es, no tiene derecho a ponerle usted 0. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo,
editamos la pregunta, digamos que esta pregunta estuvo mal hecha, y simplemente, sí, bueno, una de acá, por ejemplo, editamos, ¿dónde está? Una de opción múltiple, no tengo ni una de opción múltiple aquí. Acá, por ejemplo, editamos esta pregunta, ¿sí? Y a todas las respuestas yo le voy a poner 100%, 100%, 100%, 100%, ¿sí? Con eso quiere decir que, ¿qué? Que como la culpa fue suya, por lo tanto todos tienen una nota en esa pregunta, ¿sí? Una nota en esa pregunta. Así corregimos, de igual manera, guardamos, mandamos a recalificar y todo el mundo tiene bien esa pregunta, aun cuando se hayan equivocado. Bueno, es que obvio se van a equivocar porque no, está mal hecha la pregunta. Pues aquí también paga usted, ¿no? Paga usted, ¿sí? Mucho cuidado con eso porque los chicos sí salen, sí suelen reclamar, ¿sí? Sí reclaman, y en eso son expertos, o sea, tratan de buscar la mínima para reclamarle a usted procesos de recalificación. Entonces, aquí la idea es de que no se vaya a poner a recalificar uno por uno, sino que automáticamente le haga el sistema. Entonces, recalificación. Tres cosas que hemos visto de recalificación. Número uno, anulación de una nota. ¿Sí? Anulación de una nota de una chica que se le colapsó el sistema. ¿Sí? Anulación. ¿Qué más vimos? ¿Respecto de qué? Respecto de procesos de recalificación total de todo el paralelo. En cuando no, yo me he equivocado, por ejemplo. ¿Sí? Corregimos la pregunta y mandamos a recalificar a toditos. Y procesos de recalificación individual. Cuando en realidad el argumento que él me presenta es real, ¿no es cierto? Sí, tiene razón. ¿Sí? Estuvo mal escrito, se pasó con las cifras decimales, alguna cosa de eso. ¿Sí? O utilizó un homónimo, por ejemplo, para contestar una pregunta de completación. ¿Sí? Significa lo mismo la palabra, pero no le arroja como que no es, como que está mal la pregunta. Right? Corrección individual. ¿Sí? Y listo. Y con eso tenemos prácticamente todo. ¿Podemos bajarnos toda esta información? Claro, aquí en calificaciones, ¿sí? Nosotros vamos a bajarnos todito lo que tenemos hecho aquí, por ejemplo, de pruebas, de tareas, de todo lo que tengamos. ¿Sí? En el caso mío, por ejemplo, por acá tengo ya pruebitas. ¿Sí? 3 pruebas ya hemos tomado nosotros. ¿Sí? 3 semanas, 3 pruebas ya tengo. ¿Sí? Las tareas todavía no han estado calificadas. Y venimos de acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a exportar ¿cómo es estas notas? Ponemos de exportar aquí. Y aquí podemos ver a bajarnos todita la parrilla de notas. Pero como a mí me interesa, solamente me interesa, qué sé yo, una de ellas. ¿Sí? Como en el caso mío, dieron la prueba 1, dieron la prueba 1.2 y dieron la prueba 1.3. Y ahí vea, lo importante es de establecer qué, una nomenclatura. ¿Sí? Porque si solamente le ponía prueba, 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 y ahora, ¿cuál prueba será? ¿Sí? Entonces ya sabemos que es de la unidad 1, la prueba 1, etc. De la unidad 2, de la unidad 3, etc. ¿Sí? Y mando a descargar. Pero antes de eso, tengo que escoger en qué tipo de archivo voy a descargar. Por defecto se abre en OpenOffice, que es el Office libre de Ubuntu. Nosotros siempre manejamos con Excel, hacemos clic en Excel, ¿sí? Nuevamente, escojo el tipo de archivo, ¿sí? Escojo las notas que yo necesito descargarme, o si es que es todo lo que quiera descargarme, ya depende de usted, y mando a descargar. Inmediatamente se descarga y usted puede abrir, ¿sí?, su documento de Excel para visualizar las hojas de notas. Ojo, explicar a los estudiantes que no necesariamente, no quería decir que ya se me abrió otra parte, que no necesariamente, ¿sí?, la nota que se refleja en la plataforma es la nota final. ¿Por qué? Porque todas las notas se califican sobre 20. Acá tenemos que hacer una diferencia entre notas individuales y notas grupales. Así que tomar en cuenta eso, ¿no? Para que no se hagan falsas esperanzas. Los chicos a veces dicen, no, yo tengo todito ahí notas 20, entonces yo tengo 20. No, cada cosa tiene su representación y por lo tanto deberán saber qué nota es mismo la que refleja en realidad. No me deja abrir mi archivo, parece que tengo ya abierto.
Tengo, creo que abierto algunas cosas. Ahí está. Así es como se visualiza. ¿Sí? Las notas de ESH bajadas desde el Excel. Por lo tanto, yo tengo que hacer algunos cálculos adicionales, ¿no? ¿Cuánto valen las notas individuales? ¿Cuánto valen las notas grupales? ¿Cuánto vale el examen? Entonces tengo que generarme una hojita de Excel. Ventajosamente en nivelación nos pasan a nosotros un formato de notas. ¿Sí? Entonces solamente lo que tiene que hacer es copiar y copiar. ¿Controlando qué? Que el orden alfabético sea el mismo que está en la hoja de evaluación. ¿Sí? Cogemos, marcamos, copiamos y ponemos en el otro formato y automáticamente nos va calculando, ¿sí? El porcentaje de notas individuales, notas grupales. Por eso es necesario que estén codificadas bien aquí nuestras notas, ¿sí? Prueba número 1, prueba número 2, acá le va a salir tarea 1, tarea 2, ¿sí? Trabajo grupal 1, trabajo grupal 2. Entonces ya sabe de dónde salen las notas y cuáles son. Lo otro sería que toditas tengamos cuestionario, 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 y ya no sé de qué es. Trabajo, 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 y no sé de qué es. Y eso también, obviamente, le van a sacar el aire a usted. ¿Sí? Porque le decir, vea, profe, yo tengo aquí 0, pero sí tengo ese. ¿Cuál es el trabajo que falló? Aquí clarito sale, ¿no es cierto? La prueba número 1.2, señorita, usted no dio. El trabajo número 2.3 usted no dio. No, sí di. Preste las evidencias. Debe estar ahí. Cada vez que califiquemos una tarea, ojo, las tareas debemos exigir que vengan solamente el link. Ellos nos tienen que mandar el link. No podemos admitir tareas escaneadas ahí mismo. ¿Por qué? Porque entre más tareas se vayan metiendo a su plataforma, más lenta se va haciendo su plataforma. ¿Sí? Por eso es que siempre exigimos que vayan link. ¿Sí? Envíen el link. Y de igual manera, el equipo de monitoreo se descarga el PDF, ¿sí? Se descarga el PDF y sobre el PDF comienza a calificar, ¿sí? Poniendo vistos, tarjando, si es que está mal, ponemos una X. Si es que eso es un error, ponemos ahí, escribimos en el PDF, ¿sí? Este argumento no es sólido en vista de que el artículo tal dice lo contrario, por lo tanto, esa pregunta está mal, ¿sí? En caso de matemáticas, ¿sí? Ese ejercicio está mal hecho, ponemos ahí y le ponemos ahí el por qué está mal. De repente usted también dentro de sus criterios de evaluación evalúa lo que es el orden, lo que es el tipo de letra. Entonces también, por ejemplo, tiene 16, pero ¿por qué tiene 16? He procedido a bajarle 4 puntos en vista de que su letra tiene que mejorar. Le estoy poniendo ahí. Y de igual manera, no subimos nosotros, sí, no subimos nosotros, como es la tarea como tal. Enviamos el link. Eso quiere decir que la tarea que está calificada tiene que estar dentro de su drive. ¿Sí? En una carpetita, el equipo de seguimiento tiene que generarse su carpetita de sus estudiantes y ahí van a estar las tareas que fueron calificadas por usted como evidencia de su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces resulta que yo tengo aquí mi tarea número 1, trabajo individual, ¿sí? Ya tienen algunas. Venimos acá a calificación, me parece que es donde está el libro de calificaciones, que ya me estoy olvidando, ¿sí? Y están aquí mis tareas, por ejemplo. Lo que pasa es que no tengo ni una. Pues vamos mejor acá. Ponemos calificación. ¿Sí? Y vamos a calificar. Fíjese que aquí me envían el link. ¿Para qué? Para que yo me descargue ese trabajo. Fíjese, este es el trabajo que me envía un muchacho. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, yo les envío hasta formatos a los chicos de los deberes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en matemática, en física, nosotros tenemos enunciados. Y si son 40 enunciados y se demora 1 minuto por cada enunciado, ya son 40 minutos que pierde el chico. Hasta eso les doy yo. ¿Sí? Les doy los enunciados para que ellos nada más hagan el deber y le escaneen y le envíen. Entonces, aquí se trata de que usted utilice las herramientas del Adobe. Para eso, previamente, tiene que descargarse el deber. Yo me voy a descargar este momento, ¿sí? Y lo voy a abrir en el Adobe. No, en el Adobe quiero abrir. Entonces, me voy acá. ¿Sí? Esto especialmente para el equipo de seguimiento, ¿no? En algunas carreras sí tienen equipos de seguimiento, ¿sí?
En las otras carreras, los mismos muchachos que están trabajando están haciendo la calificación. No se me abre. Ah, no, es que estoy acá. Quiero abrirle el navegador. Un minutito, solamente le explico esto y con eso prácticamente culminaríamos la tarde para dejarles en paz, porque ya me están odiando algunos. Exacto, aquí está. Para ver el documento que recién les descargué. Aquí está el deber. ¿Sí? Y se me descargó acá en el Adobe. ¿Sí? Y comienzo a calificarle, ¿no es cierto? Ahí sí, con el mouse, como usted se acomode, ¿sí? Escogemos nuestro, o puede escoger el puntero, como usted quiera, ¿no? Cualquiera de ellos puede escoger, ¿sí? Puede escoger la herramienta de esta de resaltado para que le vaya resaltando. Le voy a poner un visto, una X, etcétera. Puede escoger, por ejemplo, esta, por ejemplo, la de la firma no suelo yo acostumbrar, pero en cambio puede usted poner esta para ponerle una recomendación aquí, ¿sí? Escriba correctamente, etcétera. Una vez que ya tenga calificado, ¿no es cierto? Ya le haya calificado, sí, no sé si este no me sabe permitir. Una vez que usted tenga calificado, tiene que estar guardado todito esto que ha estado manipulado, tiene que estar guardado en su drive. Y el link es el que le va a enviar a dónde. Cuando usted ya esté calificando, y cuando usted ya haya calificado, estamos aquí, ponemos la nota en el 18. Y aquí le voy a agregar yo el link de dónde está esa tarea. ¿De cómo consigo ese link? Yo tengo aquí, por ejemplo, este fue ya el que está calificado. Pongo clic derecho, ponemos compartir. ¿Sí? Bueno, yo estoy con el Windows 11, por eso estoy haciendo más fácil, pero ponemos compartir. ¿Sí? Y copiamos el vínculo. ¿Sí? No me deja. Ponemos aquí compartir. Pero no me está dejando. Ah, ya sé por qué. Es que no está descargado en el OneDrive. En el OneDrive, por ejemplo, yo tengo este archivo, por decir, pongo aquí, tiene que estar, por eso tiene que estar guardado en el OneDrive, porque si no le sale el error que anteriormente me salió aquí. Y ahí sí le sale la ventana de compartir. ¿Sí? Esperamos que cargue. Ponemos copiar el vínculo, ¿sí? Y ese vínculo es el que le vamos a agregar en esta partecita de aquí, ¿sí? Ese vínculo es el que le voy a agregar. Pues copiar el vínculo, copiamos, cerramos esto y le pegamos aquí. Entonces, él va a tener la oportunidad de descargarse el PDF del deber que ha sido calificado por usted, que está marcado como calificado, está puesto un visto, está tachado, está puesto recomendaciones, está puesto la nota, etc. Ese es un deber calificado. Y el estudiante tiene derecho a tener deberes calificados, oiga bien, ¿sí? A los chicos que están en monitoreo, tienen que calificar esos deberes, ¿sí? No es cuestión de mandarle solamente la nota y nada más. Le van a caer ahí. Y tienen todo el derecho de caer. ¿Sí? Y ponemos finalmente guardar y mostrar siguiente. Y seguimos con la siguiente calificación. ¿Sí? En el caso mío no le voy a poner porque de gana voy a mandar esta información que no es nada y que no he calificado todavía. ¿Sí? Porque no eran necesarios. Entonces, fíjese que cada uno de los equipos tiene responsabilidades al respecto del trabajo que tiene que realizar. El que va a dar la clase tiene que estar preparando bien la clase, tiene que asistir también bueno, todos tienen que asistir a las capacitaciones específicas que semana a semana tienen que dar en cada una de las carreras, ¿sí? No podemos dar clases si el chico no ha recibido capacitación previa, ¿sí? Y por eso tienen que estar pilas ahí los chicos que están coordinando, los coordinadores estudiantiles. No es que hagan el papel de sapos, ¿no? Es que tiene que ser así. Ustedes, como les dije, todavía están en fase ¿cómo es? De generación de habilidades. Pues previamente reciben la capacitación, ahora sí están aptos para poder dar esa capacitación. ¿Sí?
Si no recibió la capacitación, simple, para eso está el coordinador estudiantil y él no da la capacitación. Ese día tiene falta, porque no asistió al proceso de capacitación previo. ¿Sí? Y de eso tenemos solamente 2 chances, les digo. ¿Sí? 2 chances de faltar. ¿Sí? Justificada o injustificadamente. Porque a la tercera, si falta la tercera, gracias en donde esté. Así le falte 2 horitas nomás. O sea, perdió usted vinculación. ¿Sí? Pues tener muy en claro eso. Por eso aproveche esas dos cartas que les damos, aproveche para que sean eventos que realmente tenga que asistir. ¿Sí? Le toca hacer la primera comunión, use esa cosa. ¿Sí? Está de padrino de matrimonio de su pana, use ese para eso. ¿Sí? Pero no falte porque sí. ¿Sí? No falte porque sí. Y si va a faltar, avise. ¿Para qué? Para que nuestro coordinador se encargue de mandar a otra persona y esos cursos no estén votados. ¿Sí? Ve, no seas malito, mañana me voy a morir, darás mandando otro. Listo, pero ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya sabemos que esa persona va a faltar. ¿Sí? En lo posible. Siempre tenemos, vea, a veces tenemos esos inconvenientes. ¿Sí? Somos seres humanos, por eso entendemos. ¿Sí? Pero que no se transforme en un pretexto para no venir nunca a nuestras tutorías o faltar cuando queremos. ¿Sí? Como le dije, estos procesos de vinculación no son obligatorios. ¿Sí? No son obligatorios. Si usted quiere, hace. Si no quiere, no hace. ¿Quién es el perjudicado? Usted. Porque tarde o temprano va a tener que hacer. Pues. Cuando ya le toque titulación, usted tendrá que certificar 600 horas, 400 horas, 300 horas, depende de la carrera. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que usted vaya haciendo conforme va pasando los semestres. Porque después ya va a ser más difícil que usted al final de la titulación tenga que hacer 600 horas. ¿De dónde me saco tanto proyecto? Me tocará repetir el semestre, ¿no? O sea, ya estoy egresado prácticamente, pero por vinculación no puedo graduarme, entonces me toca repetir el semestre solamente por vinculación. Así que con esas recomendaciones, chicos, yo creo que hemos visto prácticamente toda la parrilla respecto de lo que nosotros tenemos al respecto de estas actividades. ¿Hay más actividades? Sí hay más actividades, ¿sí? Vaya, haga clic, ponga la curiosidad de por medio, ¿sí? No entiende alguna cosa, vea, igual manera, al grupo de coordinadores les voy a mandar el link de los videotutoriales de esto. Ahí tengo micro pastillas respecto de esto. ¿Cómo poner una prueba? Tan. ¿Cómo poner una pregunta aleatoria? Plum. ¿Cómo poner esto? ¿Cómo poner esto? Ahí está todito al respecto de lo que es aula virtual. ¿Sí? En actividades, en recursos, cómo manejar el PowerPoint, cómo poner, por ejemplo, el Zoom, ¿sí? El Teams, todas esas cosas tenemos ahí. ¿Sí? Solamente es cuestión de que vaya, vea la lista de videos y lo que le interese. Son micros, ¿por qué? Porque en realidad la grabación de ahora, por ejemplo, es prácticamente de hora y media más, hora y 46 que estamos en esto. ¿Sí? Y es difícil encontrar el minuto exacto donde yo hablo exactamente de qué, de preguntas aleatorias. ¿Sí? Es difícil, pero en cambio en la listita de videos, ¿sí? Ahí está exactamente. Y son videos cortitos, ¿no? 1 minutito, 2 minutos, vea a lo que me da. Haga clic aquí, clic acá y listo, y se fue. ¿Sí? Si de pronto tiene problemas a la hora de hacer lo que hemos estado viendo durante el transcurso de toda esta semana de capacitaciones. De mi parte, muchachos, de mi parte, por favor, prendan las cámaras ahora sí, ya para despedirnos. ¿Sí? Prendamos la cámara para despedirnos con los muchachos, con todos los muchachos de vinculación. ¿Sí? Y de práctica docente que también están por ahí. ¿Sí? Ahí estamos todos, ¿no es cierto? Por favor, prendan las cámaras, como les digo. De mi parte, desearles éxitos en esta jornada, en este nuevo proceso. Sé que algunos de ustedes, chicos, ya han participado en procesos anteriores, ¿sí? Por lo tanto, ya tienen la experiencia. Es hora de ¿qué? De dar un paso adelante, de mejorar estos procesos. Si hubieron errores en el anterior proceso, pues este proceso es justamente ¿para qué? Para que nos saquemos el sombrero respecto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Es algo que, como le dije yo considero la vinculación como uno de los procesos más completos que tenemos en la facultad, porque este nos permite, ¿sí? Realizar desarrollar esas habilidades, ¿sí? Inclusive, vean, y en la práctica docente a veces nos dejan hacer eso,
¿sí? Porque ya estamos supeditados a lo que las autoridades de los colegios nos permitan, ¿sí? A lo que los compañeros docentes ahí, por ejemplo, nos den. Si es que hay chance de dar una clasecita en buena hora. Hay compañeros, por ejemplo, que no le dejan participar. Le tienen ahí parado viendo todo el día cómo dar clases, en el mejor de los casos. Porque se ha visto casos que incluso le tienen dando cafecito ahí en el área, ¿sí? O a la copiadora o calificando deberes. Así les tienen a veces. Depende también, a veces tenemos suerte, ¿no? Tenemos suerte. Pero acá en vinculación no, ya. Aquí no va a haber de por medio alguien que esté ahí atrás de usted. Es su ética, es su formación profesional, es su gana de ser un mejor profesional lo que va a guiar este proceso. Entonces, llamarles a eso, a esa conciencia, ¿sí? A esa conciencia. Ya, ahora usted está en el otro lado del río. Ya no es estudiante, ahora es el ICEN. Y por lo tanto tiene que postarse a esa altura, ¿sí? A esa altura, muchachos. ¿Sí? ¿Que nos va a dar miedo? Sí, nos va a dar miedo. ¿Que vamos a ponernos rojos, que nos va a sudar todo, que nos va a temblar todo? Así es. Todos hemos pasado por esos procesos. Pero conforme vamos madurando en nuestra profesión, nosotros vamos adquiriendo habilidades, vamos adquiriendo fortalezas. Para eso son estos procesos justamente de capacitación previa para darles el escenario que ustedes van a tener ahí. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Nosotros estamos ya años en esto. ¿Sí? Si nosotros pudimos, usted que está en plena juventud, en la flor de la juventud, no va a poder hacerlo. Usted que es ya como es una persona nativa tecnológica, si nosotros nacimos con máquina de escribir y podemos computadora. Usted que nació con el Nintendo prácticamente ahí, no va a poder hacer esto. Entonces, tenemos que sacar a flote todo ese potencial, muchachos, todito ese potencial que tenemos, ¿sí? Y que a veces lo usamos para cosas malas, ¿no? No, ahora vea, ahora es cuando nos van a demostrar ustedes que en realidad, ¿sí? Son de la mejor universidad del país, de la mejor facultad del país, ¿sí? Eso es lo que queremos de ustedes. ¿Por qué? Porque después de todo, eso es el docente. Y por eso le dije, vea, ahora está del otro lado del río, ¿sí? Así que a ganarse esos puntos, a ganarse esa capacidad, ¿no? ¿Sí? Nosotros, vea, somos la mejor profesión que puede existir porque somos la base de las profesiones, de las otras profesiones. Si no es por nosotros, los profesores de los colegios, de las escuelas, no existirían las otras profesiones. Sin embargo, somos mancillados, sin embargo, somos humillados, pero no, ahí estamos nosotros, siempre rebeldes, siempre, por eso decimos facultad de filosofía, pensamiento y rebeldía, ¿sí? Porque eso somos, ¿sí? Somos lo que enganchamos, somos los que en realidad formamos a toda la juventud del país. Así que ponerse ya la camiseta de la facultad, ponerse la camiseta de la universidad y comenzar a hacer bien las cosas. Que nosotros vamos a estar con ustedes ahí, vamos a estarles apoyando en este proceso. No los vamos a dejar abandonados, vamos a estar ahí siempre. Cualquier cosa, cualquier novedad, vea, para eso están nuestros coordinadores estudiantiles, para eso estamos los coordinadores, los tutores docentes. ¿Sí? Mi persona siempre está abierta para cualquier situación, ¿sí? Para cualquier situación. Por eso mismo he generado estos equipos de coordinadores estudiantiles para que cualquier novedad que tengamos al respecto, algo que no sepamos, vea, ahí estamos nosotros, ¿sí? Para ayudar. Como le dije, nuevamente insistir en eso, desearles éxitos, que sea, sí, que sea justamente esta semilla que vamos a sembrar en nivelación, ¿sí? La fuente que genere todo el conocimiento y toda la gana y el sentido de sentirse usted profesor, docente, ¿sí? Que sea usted milicen así, ¿sí? Que se saquen el sombrero ante usted. Así que chicos, éxitos, y hasta aquí estaría mi participación, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Stalin. Creo que ha ayudado bastante, ¿no? Estas capacitaciones, más que todo los mensajes, ¿no? Creo que matamos dos pájaros de un tiro por esto de la vinculación que Stalin coordina este proceso también, ¿no? Entonces, con la experiencia que va llevando en el ser bachiller, en transformar y ahora en nivelación, creo que nos va a ayudar de mucho, ¿no? Stalin, a nombre de todos, de todas, muchas gracias por habernos aportado en estos 2 días. Creo que ahora nuestros jóvenes y los colegas docentes están ya especializados en aulas virtuales
y en el proceso que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces creo que hasta ahí vamos a culminar la jornada. Desde el día lunes se van a reunir las áreas para poder ya trabajar con las aulas virtuales, preparar todo el material y así el 3 de enero empezar bien con nuestras actividades académicas. Listo, no sé si hay preguntas, hay inquietudes del proceso, señoritas, señores, compañeros, para ya finalizar.